Solo le quedan 48 horas a la dictadura. Ayer se los dije, estamos en cuenta regresiva. Vamos a empezar con un temita corto para todas esas personas que se pasan la vida hablando mal de Biden. Les recomiendo que se controlen. Aquí pueden ver esta noticia donde un señor se puso a amenazarlo y el FBI le dio para abajo. Si usted quiere que le den para abajo, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Por eso le pido de favor, controle su boquita cuando usted se pone a hablar de Biden. Porque el FBI está que no cree en títere con cabeza. No quiere candanguita con el comandante en jefe. Ahora voy para el segundo tema. Para el segundo tema, tengo 3 temas. El segundo tema. En el día de ayer, una directa que ustedes van a ver hoy más tarde, yo todos los días a las 7 de la noche en TikTok salgo a hacer ejercicio y ahí me pongo a hacer una directa. Ayer no tenía ningún deseo de hacer una directa. Entré a una directa y enseguida me botaron de ahí, porque ustedes saben bien, yo soy el comunista número 1, no. El número 1 aquí es Carlos Lazo, el más timbalúo de todo este pueblo. Y el segundo soy yo, tú sabes. Y me votaron, comunista, toda la bobería esa que se pasa. Y dije, no, voy a abrir la mía, porque en definitiva, y abrí la mía, me puse a hablar, bam. Y entró un muchacho que a veces entra a mi directa. Él es un súper anticomunista de redes sociales. Tú sabes, él es un súper anticomunista de redes sociales. Y nos pusimos a conversar, porque con él se puede conversar, tú sabes, se puede conversar. No mucho, pero se puede conversar. Y yo, como vengo diciendo, yo le pregunto siempre, cuéntame, ven acá, este anticomunismo que tú tienes hoy, ¿qué volá cuando tú vivías en Cuba? Y él me dice, no, cuando yo vivía en Cuba, yo soy de Varadero, yo lo que quería era hablar un poquito inglés para poder trabajar en un hotel, para fachar, o buscarme una yuma, tú sabes, para pirarme, porque eso estaba en candela. Y yo le dije, ven acá, ¿y qué volá con la dictadura? Y toda esa pila de cosas. Y dice, no, yo no sabía nada. Y ven acá, yo le digo, ¿qué tiempo tú viviste en Cuba? 33, 31, 30 años. Vivió 30 años en Cuba. Lleva 5 en este país. Pero de esos 5, hace como 3 o 4 se volvió un anticomunista. Pero él dice que él cuando vivía en Cuba, él no sabía nada. Pero él es de las personas que se paran en las redes sociales a exigirle, o a pedirle, o a criticar al pueblo cubano, que como él, cuando vivía en Cuba, tampoco sabe nada. Él justifica porque hoy en día hay internet, porque hoy en día la internet hay más posibilidad de información y toda esa pila de cosas. Porque él le pide a los de ahora que sí lo hagan, pero a él no, porque él no lo sabía. Y esa es una justificación muy banal. Muy banal. Esa es una justificación. Como yo siempre digo, los cobardes siempre encuentran una justificación para no hacer nada. Es una justificación porque tú nada más tenías que escuchar o el noticiero, o un discurso de Fidel o de cualquier gobernante en Cuba, y se daría cuenta de que en Cuba había disidentes, de que estaba el embargo y que había el imperialismo yanqui. Tú sabías todas esas cosas. El problema, yo lo entiendo. El problema es que como él no tenía una referencia de lucha, la referencia que él siempre ha tenido ha sido de que si tú te vas, tú vas a tener éxito. No que vas a cambiar las cosas en Cuba, porque intentar cambiar las cosas en Cuba, todo el mundo sabe a qué ha llevado a muchísima gente. Fusilamiento, un tongón de años preso, o te tienes que ir. Pero antes de irte, tú tienes que meterte en un tongón de problemas que la gente en Cuba, mucha gente, no está dispuesta a asumir. Ese muchacho que entró ayer a mi directa, no estaba dispuesto a asumir. Porque yo no puedo entender que él, que lleva 5 años en este país, él no sabía todos los problemas que había en Cuba. Porque no había redes sociales. Porque yo le puse mi ejemplo. En el año 93, yo y un grupo de amigos, pintamos una pila de carteles y pusimos Fidel dictador, Fidel asesino, Fidel criminal. Hicimos una pila de cosas en Cuba. Y no había internet. Es más, yo creo que el internet ni existía en el año 93 o en el año 92. Sí, existía, pero eso era algo muy... Tú sabes, yo sabía que había un tongón de problemas en Cuba y que había que buscar alguna forma para hacer un cambio. Pero no porque yo no tenía que esperar que existiera un Otaola, o un Eliezer, o un Carlito Madrid, o el otro, que me informaban. No, yo sabía que en Cuba había problemas. Que yo no tenía el valor suficiente para acometer a cosas más graves, es otra cosa. Y eso es lo que yo siempre le he criticado a los cubanos estos que se pasan la vida siendo jueces de otros cubanos, que cuando tú le preguntas, ven acá, Pipo, cuéntame tu vida, porque si tú eres un león, tú eres un fiera, tú eres un caballón de Atila, ahora que vives aquí. Pero cuéntame qué tan fiera tú eras cuando tú vivías en Cuba. Y ahí vas a sufrir una decepción.
vas a sufrir una decepción. ¡Uy, Dios mío! Te vas a dar cuenta de que ellos ni sabían, ni tenían idea que vivían bajo una dictadura. Te lo digo de verdad, vas a sufrir una decepción cuando tú te pones a ver el background, el historial, el cuéntame tu vida, de toda esa gente que tú ves hoy en día con la boca abierta aquí hablando como si fueran, tú sabes, los Antonio Maceo, como si tú lo vieras aquí con los Antonio Maceo, con el machete en la mano, no como Martí, porque Martí aquí es lo que sobra. Martí es lo que sobra en este pueblo. Aquí lo que no hay en Cuba, los Antonio Maceo no hay, o por lo menos si hubieron hace mucho rato, yo no los veo por ningún lugar. Y te das cuenta que aquí hay mucha gente con la boca virada, que habla de anticomunismo, se pasa la vida acusando a la diestra y siniestra a la gente de comunista. Pero cuando vivían en Cuba, olvídate de eso. Y cuando tú le dices, como me dijo ese muchacho de ayer, si no me quieren creer, ese video va a salir hoy a las 8 de la noche. Va a salir a las 8 de la noche, esa directa, más o menos después, como los 15 o 20 minutos de empezar la directa, él entra y ustedes pueden escuchar la conversación. No es debate, porque ahí no hay debate, La conversación, si ustedes no me quieren creer, que no, si eso no pasó. Cuando yo le digo, ven acá, mi hermano, ya ahora tú sabes todas las cosas que hay que hacer. ¿Por qué tú no regresas a Cuba a enseñarle a esos cubanos cómo se hace? Ya que tú eres un ferviente luchador en contra de la dictadura y anticomunista. ¿Cuál usted cree que fue la respuesta de ese hermano compatriota? Ya yo me liberé. Los que están pasando necesidad son ellos. Los que están pasando hambre son ellos. Los que no tienen medicina son ellos. Mira, yo ahora mismo me comí un pollito, no sé qué cosa, yo no tengo ese problema. Y estoy seguro que esa es la respuesta suya también. Y es la mía también. Pero yo no juzgo a nadie. Yo no le pido a nadie que haga nada. Y si vamos a hablar de moral, yo tengo tan siquiera un poquitico así de moral de poderle pedir a alguien tan siquiera que haga algo. Porque yo hice yo hice mi churrupientico. Mi mierdita, pero hice algo tan siquiera allí. Y cuando no había internet, que nadie me veía, nadie me conocía, nadie sabía que es más, yo lo digo y la gente no me lo cree. Pero no importa, a mí no me da tres pitos eso. Y esos son los anticomunistas que tenemos aquí. Los anticomunistas de redes sociales. Los anticomunistas de libertad. Como le digo yo, mira, aquí cada cual piensa como vive. Cuando vivía en Cuba sabía que había una dictadura, había una represión. No lo sabías, pero tú entendías que meterte en ese drama era un problema. Y usted decía, lo mío es tratar de pirarme de aquí, resolver mi vida, meterte aquí y pirarme. Aquí, como tú sabes que no hay ningún problema, tú puedes hacer lo que te da la gana. Es más, ser anticomunista en Miami o en cualquier parte del mundo es como ser revolucionario en Cuba. ¿Qué es lo difícil en Cuba? Ser un contrarrevolucionario. Te buscan muchos problemas. Eso es lo que es difícil en Miami. Ser un comunista, ser un defensor de la dictadura, ser un Carlos Lazo. Eso es lo difícil. O ser un tipo como yo, que no tengo nada que ver con el comunismo, pero no importa. Aquí llevo mi franela roja. Tú sabes, y ese es un grave problema en esta ciudad. Un grave problema en esta ciudad. Ver tanta gente con la cabeza todo loca, de verdad, y tú le preguntas, y ven acá, Pipo, ¿y lo tuyo para cuándo? ¿Cuándo es lo tuyo? No, aquí ya, fiera, leones, ahí van. Fíjate, ustedes son ahuecoco, hacer ahuecoco vencía. Por eso yo soy como soy, porque aquí lo que hay es una cantidad de ahuecoco vencía, que no es huevo. Y el muchacho al final tuvo que irse porque con las patas, el rabo entre las patas, porque en definitiva tendrá toda la boca virada, gritará muchísimo anticomunista, pero es por gusto, porque no, como él mismo me dijo. Ya yo soy libre, ya yo me liberé, yo no tengo ese problema. Ese chamaco y toda esa gente que tú los ves en las redes sociales haciendo eso, lo que están es aburridos. Lo que están es aburridos. Están aburridos. Y como saben que ponerse a hablar de la política americana, muchos no saben ni carajo y todas esas cosas, aunque muchos sí saben. Fíjate que la mayoría de los anticomunistas coinciden en ser trompistas. Fíjense, todos esos anticomunistas de boca virada son trompistas. Yo no sé, porque para mí que los cortan a todos con la misma tijera. Es muy complicado esto. Yo no juzgo a nadie. Aquí que cada cual haga lo que le dé la gana. Los cubanos piensan como mismo pensaste tú cuando vivías en Cuba. El problema es que yo no sé qué pasó aquí que se te olvidó. Yo no sé qué ha pasado aquí que se le olvidó. Ahora aquí todo el mundo es fiera, salgan para la calle, mira, están pasando. Pero si tú pasaste la misma hambre, tú pasaste la misma necesidad, tú pasaste los mismos problemas, a ti te faltaba la misma libertad. Ahora un poquitico más, pero te faltaba igual. Y usted no protestó, usted no salió a la calle, usted no hizo nada. Usted no hizo nada. Y ahora se siente con el poder de juzgar a todos estos muchachos, a toda esa gente que está en Cuba todavía. Ellos quieren hacer lo mismo que tú. Venir para acá. Y después que se liberen, venir para acá a las redes sociales y volver a ser un anticomunista, meterse a trompista y empezar a juzgar a todo el mundo. Eso lo quieren hacer los que están en Cuba, no a luchar. Si tú no quieres ir a luchar, tú no quieres ir allá a batirte contra la dictadura, ¿por qué ellos se van a batir? ¿Por qué?
¿entiendes? Espero que lo entiendas. Y vamos para el temita fundamental. Como les dije ayer, que quedaban 72 horas, quedan 48 horas. En Cuba todo se está cuadrando. En 48 horas, la candanga que va a haber en Cuba va a ser que usted no puede ni imaginarse. Candanga, pero de la buena. Ya verán. Recuérdense quién se lo dijo primero. El protestón cubano.